Doy una breve presentación. Bueno, bienvenidos a todos a la charla de Guerra del Cielo sobre geopolítica y militarización en el espacio. Gracias por venir. Este es un evento organizado por US Alumni Buenos Aires, US Alumni Rosario e ICANA, que nos dio el espacio. Y hoy tenemos con nosotros a Daniel Linder. Sí, él es doctor en Ciencias Sociales de la UBA, tengo el machete acá. Ahora trabaja como investigador en el CONICET, en la Universidad Nacional de José C. Paz, y sus temas de investigación son la política de ciencia y tecnología, relaciones internacionales, geopolítica y defensa en Argentina y América Latina. Así que cuando quieras, arranca. Gracias. Bueno, cumple la formalidad. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, cuando se me convocó en el brochure, pusieron como publicidad de tópicos las preguntas de cómo impacta la tensión entre la OTAN, Rusia, China en el uso del espacio exterior, qué disputas geopolíticas se abren con la nueva carrera espacial y si podría llegar a ocurrir una guerra espacial y que eventualmente, en ese caso, qué consecuencias tendría en general para el planeta, la humanidad. Bueno, se escucha, ¿no? La primera pregunta de cómo impacta la tensión entre la OTAN, Rusia, China, en el uso del espacio exterior, es complicado, como todo, responder, porque la guerra se está dando acá en la Tierra y estamos hablando de ciencia ficción, técnicamente. Van a escuchar, van a leer, vamos a escuchar, vamos a leer infinidad de textos, sobre todo periodísticos, de divulgación, que proyectan qué va a pasar en el espacio exterior dentro de X cantidad de años, con las nuevas conquistas tecnológicas que esencializan la tecnología y a lo que puede llegar. Entonces se generan distintos escenarios de futuro que son lo que son, ciencia ficción. Pero todavía no tienen una materialidad, y también son, por supuesto, proyecciones hacia donde determinadas personas con determinados intereses, que pueden ser países, corporaciones, universidades, empresas, quien sea, tengan como proyecto de desarrollo y, por lo tanto, de alguna manera plantean esos escenarios. Pero algunas respuestas vamos a tratar de dar acá, porque yo también tengo mi visión al respecto. Y en primer lugar, para responder esa pregunta, si es que afecta en algo esta tensión entre la OTAN con Rusia en particular y eventualmente con China, podemos decir que, bueno, en principio afecta a la cooperación. Vimos que hay un tema en cuanto a la cooperación por la estación espacial, eso salió en las noticias. Esto va a afectar enormemente todo lo que tenga que ver con cuestiones vinculadas a la seguridad, en tanto que transferencia de tecnología, aunque también, como saben quienes están al tanto del tema, durante varios años, sí, Estados Unidos también cooperó con Rusia, con un país postsoviético, por ejemplo, para el lanzamiento de determinadas cuestiones, porque Estados Unidos relegó ciertas capacidades de desarrollo de lanzadores para poner el dinero, la inversión en investigación y desarrollo en otra cosa. Pero también vimos la noticia de hoy, que estuvo a punto de lanzarse un lanzador, el más grande de todos, el SLS, pero bueno, tuvo una filtración tan que al parecer se detuvo. O sea que de alguna manera todo se está encauzando para tener cierta autonomía y no cooperar con determinados países, o por lo menos no depender de determinados países, aunque la interdependencia aún es mucha. ¿Sí? La interdependencia aún es mucha. O sea que todavía
no hay una gran explosión al respecto, aunque ya vamos a ir viendo, entiendo yo, ciertas rupturas o ciertos bloques que van a empezar a armarse para la exploración de distinto modo que lo vemos en los últimos años, o de forma más clara. Por ejemplo, Estados Unidos cooperando con Europa y Rusia cooperando con China. Es un escenario probable, no el único, ¿sí? Pero es un escenario que veo bastante posible. O sea que, en primer lugar, la cuestión de la cooperación se va a ver afectada, como la veníamos viendo, esa idea del espacio exterior como zona de paz y prosperidad para toda la humanidad, ese discurso de plantada de bandera de la luna, ya en el 69, ya no va más claramente, y iríamos, ¿por qué no?, a un escenario, ¿vieron Netflix, Space Force? Podríamos ir a un escenario así, sin la comedia, ¿por qué no? Ahora, toda esta competencia, ¿sí?, disparada quizás por la guerra, dependerá también del devenir de la guerra, ¿sí? Porque Rusia está en guerra con Ucrania, y Estados Unidos no participa directamente, pero financia, de alguna manera, hace años, ya digo, porque quiero que las tropas ucranianas están combatiendo, ya pueden combatir a un país militarmente tan poderoso como es Rusia, o sea que evidentemente han tenido entrenamiento a lo largo de estos tiempos, ¿sí?, con, por supuesto, financiamiento y demás, y ahora se ha visto mucho más con los paquetes de Biden para apoyo militar a los ucranianos, lo cual no conocemos el resultado sinceramente, pero esto podría llegar a llevar a un escenario de mayor tensión en cuanto, por ejemplo, a la cuestión nuclear, o sea, del uso de armas nucleares, pero eso también lo pongo en duda en tanto que un escenario de tales características podría escalar de una forma tal que sea catastrófico para una gran parte de Europa, si son armas pequeñas entre comillas, ¿no?, porque son bastante poderosas, un escenario limitado que la mayoría tampoco cree, o una guerra total, lo cual el espacio ahí no cuenta, pero, sí podríamos llegar a ver un status quo que se genere tras la guerra, en el cual el escenario político que se vaya generando termine por incentivar a ciertas inversiones o más inversiones en el espacio exterior en cuanto a la militarización del espacio, que es una tendencia, por lo menos que estos autores de ciencia ficción que yo les comenté al principio, vienen hablando bastante seguido. Es decir, satélites que destruyen satélites, armas espaciales en general, ¿no?, básicamente. Pero todavía eso es ciencia ficción. Si bien hay investigación y desarrollo, todavía no es algo que esté ocurriendo. Ustedes tuvieron una charla sobre legalidad de todo esto, y la ley va atrás de estas cuestiones, puesto que imagina determinados escenarios, pero el escenario en el cual estamos y la ley fue creada para mirar un mundo más que nada de cooperación, en el cual cada uno se hace cargo de los problemas que genera, en un mundo que cada vez que hay que solucionar algún tema de cuestión espacial se va a solucionar, y no es claramente el escenario, por lo menos que se está dando en la Tierra, digo, el escenario que es cada vez más conflictivo y que son los países justamente que intervienen, o parte de los países que están interviniendo de alguna manera, directa o indirectamente, en este conflicto. Y por otra parte, yendo a la cuestión China, que después voy a ir al final, al cierre de esta charla, China también está invirtiendo mucho
desarrollo espacial. En algún sentido, no llega todavía, creo yo, ni por asomo, a las capacidades de los Estados Unidos, pero en los Estados Unidos, por lo menos en los documentos estratégicos, alertan sobre la posibilidad real de que esto suceda en un momento no muy lejano. Obviamente eso también tiene una cuestión de consumo interno. Si tenemos un peligro que es China y no estamos acá, entonces vamos a aumentar las capacidades. ¿Cuánto hay de realidad? ¿Cuánto no? Lo dejo a tu criterio, dicen en la tele. No lo sé, lo veremos. Pero lo cierto es que China ha tenido logros como el Chang'e, en la catapulta de la Luna, va avanzando de a poco. Y además tiene desarrollos muy importantes, en tanto que emplazamiento de determinadas infraestructuras terrestres necesarias, una de las cuales está en Argentina. Lo cual ha disparado la alarma entre otros países de los Estados Unidos. ¿Tiene asidero? ¿No tiene asidero? Lo discutimos después al final, en el cierre de esta breve exposición. Por otra parte, la cuestión de las disputas geopolíticas, ¿vale?, que se abren con la nueva carrera espacial. Dos cuestiones. Entendemos por disputas geopolíticas la competencia interestatal por la supremacía del poder y el balance del poder tal cual lo entiende la teoría mainstream de las relaciones internacionales, o lo entendemos la geopolítica, como dice otra bibliografía que critica esa visión, por ejemplo la geopolítica crítica, que nos habla de que la geopolítica es las disputas y representaciones que se dan en torno al espacio y la política y el poder. Las representaciones. Y esas representaciones también tienen que ver con, por ejemplo, construcción de amenazas, ¿no? Digo, la idea de China como enemigo, la idea de Rusia como enemigo, eso se vio mucho con Trump, ¿no? Con Trump se vio mucho. Se vio claro, digo, porque vivimos en un mundo complejo de partidos políticos, de posturas políticas de todo tipo, y obviamente disputan entre sí, pero recordarán el Chinese Virus, ¿no?, esas declaraciones, ¿sí?, fuertes que apuntan a la creación de enemigos, ¿no? Y con Rusia, digo, también sucedía lo mismo. Ahora, estas disputas geopolíticas las entendemos de vuelta como balance de poder, carrera por a ver quién consigue tener más recursos sobre la Tierra, controlar más espacio, tener mayor poderío militar y económico que usted, o estamos hablando de las representaciones que eso genera, también ese poder material que está en disputa. Y esto también se traslada a la carrera espacial, porque la carrera espacial es muy simbólica, ¿no? Hablar de competencia espacial es algo bastante simbólico. ¿En qué sentido? En el mero sentido de yendo al origen de todo esto, que fue la llegada del hombre a la Luna, o sea, de plantada la bandera de los Estados Unidos en el suelo lunar. ¿Se acuerdan? El pequeño paso para el hombre, el gran salto para la humanidad. Ese gran salto es un logro hipersimbólico, digo, cuyas aplicaciones, digo, todavía hoy no tenemos otra persona en la Luna. Habrá, pero fíjense la dimensión simbólica que ha tenido, que la competencia que tuvo con la otra principal potencia continuó por décadas, ¿sí? Y eso es muy interesante, porque es una disputa tecnológica, una disputa por un espacio que no se tiene, pero está hablando sobre el poder de acá, donde estamos nosotros, en la Tierra. Entonces, esa carrera espacial es una disputa geopolítica, sí. Hay algo de las potencias interviniendo, creo que sí, pero todavía es mucho de
me parece, de la representación que esto implica, de la representación por el poder, de lo que representa este poder, no de lo que realmente es. Todavía no hay armas espaciales, todavía no hay guerra espacial, todavía no está ese robot, vieron el que rompe el cohete, no sé si vieron esa serie, rompe el cohete chino y en general, no, el cohete estadounidense que destruye la mano china y en el cielo. O sea que eso todavía no existe, ciencia ficción, pero la representación está, se lo puede ver mucho, ¿no? En series, por ejemplo, como esa. Ahora, respondiendo también a la pregunta, ¿podría ocurrir una guerra espacial? Sí. ¿Por qué no? Digo, podría, en su momento no se tenía en cuenta determinados desarrollos tecnológicos que después se terminaron utilizando masivamente. Primera y Segunda Guerra Mundial. Piensa en la bomba atómica. Digo, ¿podría ocurrir? Sí, es de ocurrencia probable en el caso de que eso se llegue a un determinado desarrollo tecnológico. Pero no lo sabemos, no lo sabemos. Ahora, sí, respondiendo a la primera pregunta, dada la competencia, la tendencia es a invertir en estas cuestiones, deberíamos ponernos a pensar qué pasaría si no hay cooperación, qué es lo que realmente podría llegar a suceder. Si no hay cooperación, tendemos a una visión de conflicto, bueno, mayor capacidad de destrucción y va a implicar mayores necesidades de arreglos internacionales para evitar futuros conflictos que sean completamente destructivos para toda vida en la Tierra o en el espacio exterior. Aún así, digo, nota al pie de página, JAXA, o sea, por ejemplo, Japón ha hecho pie, mala palabra, ha hecho pie en un asteroide, digo, la Unión Europea también ha hecho lo mismo, ¿sí? Se puede, la tecnología lo permite, o lo permitiría, implica millones de dólares, millones y millones de dólares que, por ejemplo, ahora se están gastando en la guerra, bueno, y otras cuestiones que también son necesarias, por supuesto. Aparte de esos millones de dólares, digo, deberían justificar el costo, por ejemplo, para lo que se prevé hacer minería espacial, digo, por ejemplo. Pero repetimos, todo esto todavía es ciencia ficción, requiere de ingentes cantidades de inversión, ¿sí? Que todavía no sabemos si se va a dar y si la tecnología realmente lo va a hacer posible y si va a ser deseable siquiera. Digo, ¿es deseable una colonia en Marte? Digo, las películas dicen que sí, pero digo, nosotros como argentinos, como latinoamericanos, digo, ¿qué nos cambia? ¿No? ¿Nos cambia algo? Bueno, es legítimo preguntar. Digo, no hay que ser indiferentes, sino ¿qué aportamos a todo esto? ¿O qué nos aporta? ¿Sí? O sea, no podemos pensar en espacio sin el lugar de donde estamos hablando. Ahora, las consecuencias, como dijimos, de esta guerra espacial podrían ser destructivas en general para toda la humanidad. Y eso me lleva a el tercer argumento que traigo, que no lo pusieron en la presentación, que es la cuestión de Argentina. La cuestión de la estación espacial y la disputa que se dio muy fuertemente en la prensa local y en la política local. Muy fuertemente. Que eso, por ejemplo, es algo que nos toca directamente a nosotros para, digamos, intervenir políticamente, mediante la opinión pública, mediante la participación política, mediante el debate político en general, ¿no? Y tiene que ver con cuestiones geopolíticas porque tiene que ver con la representación que se dio de la estación, de Argentina, de sus gobiernos, del rol internacional, incluso por analistas locales, periodísticos
internacionales y académicos también, de todas las disciplinas también, diciendo, alertando sobre el peligro chino, porque una estación espacial acá implica la competencia entre China y Estados Unidos por el espacio, que aún solo existe en esa serie que mencioné, y que todavía no tiene ese lugar, digamos, fuerte en la agenda, pero también implicaría en el eventual caso de que hubiera una guerra, un enfrentamiento más de escala global, el cual suceda en el Atlántico Sur, que la Argentina sea foco territorial de un ataque, o de parte del país de la OTAN, por la parte de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Para qué? Para evitar que esa estación se utilice con fines bélicos por parte de China. Entonces, la pregunta es, ¿la estación se puede utilizar con fines bélicos? Who knows? O sea, quiero decir, ustedes dirán, bueno, sí, podría decir un ingeniero por la telemetría, correcto. Bueno, entonces los invito a rastrear el mapa argentino, el mapa chileno, el mapa sudamericano y de todo el planeta. Van a encontrar antenas similares de la Unión Europea, de Estados Unidos, etc., cuyas capacidades son absolutamente similares y cuyos propósitos podrían ser de la misma forma utilizados. Entonces, decimos, ahí hay una clara intención política de construir a China como un potencial agresor cuando todavía, por lo menos, no hay elementos, salvo lo que dicen ciertos sectores de ciertas burocracias de Estados Unidos, ¿sí? Ciertas, no todos, pero ciertas dicen que podría resultar un eventual peligro y que es el desembarco chino, parte del desembarco chino en la región. Ahora, la respuesta mía sería, después si lo discutimos, ¿eso es posible? Y sí, digo, es posible. Ahora, es un escenario más, ¿sí? Un escenario más que se da en torno a si vamos a la cooperación o vamos al conflicto, ¿sí? Ahora, la pregunta sería, hablando de política espacial y Argentina, ¿qué no está bien acaso cooperar con China si Estados Unidos no coopera, no coopera lo suficiente como para suplir eso que China está ofreciendo, buscando de capital, inversión, intercambio de investigadores, todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Es una buena pregunta porque sería una muy buena política de Estados Unidos. Lo siento que Estados Unidos, como China, como ningún país, puede invertir todo, digo, los recursos, por lo que sean muchos, son finitos, ¿sí? Eso también va a depender de la decisión de Estados Unidos y de China. Y de que haga la Argentina, y de que va a ser la Argentina. Porque la Argentina va a tener, de alguna manera, que encontrar un punto medio en torno de cosas. Si ustedes ven el discurso, el debate político en torno a esas alianzas, vamos a ver geopolíticamente, tanto como yo lo definí hace un ratito, que ciertos sectores se suben al caballo del enemigo, o sea, de construcción de un enemigo total, y eso lleva claramente una política y hacer determinado tipo, a empujar la política hacia hacerla más halcónica, ¿no? O sea, más confrontativa. Dudo que el resultado sea bueno si con quien te alías no tiene el compromiso total. Si lo tiene, es otro resultado. Pero hasta hoy en día no se ha visto el compromiso total de ninguna potencia, ni siquiera ni Estados Unidos en su mejor momento, ni con los países europeos. Digo. No digo que no haya habido compromisos, ¿sí? Digo que total es full support, ¿no?
en todo. Eso no existe. No existe en general. Digo, no es que no existe en general. Bueno, ¿cómo voy con el tiempo? Sí, 8:10. Bueno, entonces, caractericemos un poco la cuestión de la tecnología espacial. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? Por un lado, hay una tendencia a ver más investigación y desarrollo para la exploración hacia lo que vendría a ser la exploración del espacio profundo. En esto, por ejemplo, la Argentina participa, Chile también, digo, Brasil, digo, varios países cooperan, incluso con Estados Unidos, que sería ver qué hay más allá y cuáles son los elementos, cómo se compone el universo, ¿sí? Hay vida en otros planetas, incluso hay investigación SETI, aunque, digo, no sé si tiene tanta relevancia, pero existe. Por otra parte, también está la cuestión de no solo de mirar hacia arriba, sino el uso del espacio para ir ocupándolo, para hacer tanto ocupar esos terrenos, esos territorios ultraterrestres, ya sea la Luna, Marte u otros, en los cuales nos puede otorgar distintos conocimientos científicos, la base para ir más allá, todo ciencia ficción, todo a futuro, todo veremos. Por otra parte, tenemos el uso del espacio, la competencia. Cuando hablamos de competencia estamos hablando de Guerra de las Galaxias, no solo de Guerra de las Galaxias, estamos hablando de telecomunicaciones, el uso del espacio, por ejemplo, a 35.000 kilómetros de la Tierra con satélites geoestacionarios, el cual ese uso es muy codiciado por muchos actores de la política internacional, porque permite comunicaciones distintas, en las cuales se usa para la aviación, para la televisión, para un montón de cosas, para la telefonía, y la cual es muy útil. La Argentina participa de ese debate, ARSAT, por ejemplo, debate, bueno, negocio también, con ARSAT. No todos los países pueden hacer satélites de esas características, porque cada vez más van a ir haciendo. Turquía, por ejemplo, de países medianos como Turquía, Brasil, bueno, y otros. Sé que Argentina no va a ser el único, pero sería muy bueno cuidar esas capacidades, porque la Argentina las tiene. Capacidades queremos decir no solo la tecnología, sino hablamos de también las personas, el componente humano, que puede aprender a hacer, ¿no? Y estamos hablando de la órbita media, o la órbita baja. La órbita media, por ejemplo, un espacio en el cual va a haber competencia, ya la hay. Competencia comercial, digo, también. No solamente, por ejemplo, escucharon hablar de, ¿vieron cuando Google les dice la derecha o la izquierda, que usan el GPS? Pero también está el sistema europeo, Galileo, y está el, no me sale el nombre, no sé la palabra rusa, se me va a venir a la mente, es la otra, perdón, el sistema ruso, y el Beidou chino, digo, que permite la navegación. Saben que también eso tiene una aplicación militar, digo, te limita a determinada velocidad porque no puedes seguir misiles balísticos, por ejemplo, por cierto. O sea que también está controlada, son tecnologías muy controladas, en el cual interviene el negocio, ¿sí? Pero también interviene lo militar, o sea que tiene que mirar, creo yo, esas dos cuestiones, o sea, no solamente la ciencia ficción, Marte, la Luna, vida extraterrestre, qué sé yo, astrobiología, minería espacial. Y la órbita baja, que bueno, casi todos los países en este momento están invirtiendo en empresas para captura de imágenes en terreno. Bueno, en ese mercado también Argentina tiene un potencial, aunque no está reteniendo los ingenieros y las empresas, quizás de manera óptima, habría que identificarse eso. Habrán visto la hora de vuelta, me olvidé
el nombre de la empresa, que aportó imágenes a Ucrania para el convoy ruso de 60 kilómetros. ¿Cómo? SpaceX. No, SpaceX fue Elon Musk. Estoy hablando de Argentina. Satellogic, gracias. Ahora tiene una sede en Barcelona, bueno, no están con sede en Buenos Aires, tienen sede en Montevideo. Es Argentina, nacional argentina. Bueno, hay una serie de empresas importantes que están en este negocio, que también es mucho más masivo, por supuesto, que órbita media y órbita alta, que también creo yo tendríamos que mirar, no solamente la ciencia ficción, sino cada vez más abarrotado tráfico espacial que hay, y por supuesto también el posible escenario de que la tecnología mute a eficientizarse por los altos costos que esto genera, ¿sí? Lo cual podría dejar afuera a la Argentina o a países como la Argentina, porque vieron que los cambios tecnológicos requieren altas inversiones, pero después hay países que no pueden hacer el catching up, ¿no? Entonces hay que trabajar en eso, porque, por ejemplo, además de ser caro, porque cada vez es más barato, lanzar, después termina pasando que va a haber cada vez más basura espacial y va a haber que trabajar sobre ese tema. Ese también es un tema espacial que hay que mirar, creo yo, y que implica temas de cooperación, que mencionaba al principio. Es muy complicado llegar, justamente por el escenario posible que se está dando en torno a la radicalización política internacional, ahora materializada en la guerra de Ucrania, pero que no va a ser la única que probablemente veamos en las próximas décadas, ¿sí? Dicha esa caracterización de la tecnología espacial y los posibles conflictos, tenemos que decir cuáles serían finalmente aquellos posibles conflictos, voy a la redundancia, que podrían darse entre potencias en la Tierra y hablando de afuera en los próximos años. Entonces vuelvo a remitirme para hacer un precierre a las definiciones de geopolítica, ¿no? Porque cuando hablamos de geopolítica, yo les digo esa palabra, la escuchamos esa palabra, la leemos y nos viene a la mente la idea de vuelta, competencia por el poder, territorialidad, el sentido más duro, lo que la Academia de Relaciones Internacionales llama realismo, como si fuesen cosas análogas. Eso sería la geopolítica, si se quiere, parte de la geopolítica como se ve en práctica, quizás como la ven ciertas burocracias militares que escriben, ¿no? Que piensan y que escriben y legítimamente producen propios escenarios, la cual ven escenarios como el que describimos, ¿no? La posibilidad del conflicto con China, el que se agitaba seguido, que era con Rusia, que terminó pasando. Nota al pie de página, perdón que lo diga, pero me vino ahora un ejemplo perfecto. La guerra con Ucrania, de Rusia, no era cantada. Digo, no es natural. Las relaciones sociales, incluso las relaciones de países, digo, son naturales. Pasan, se construyen, digo, citando a alguna teoría. Se van construyendo, ¿no? Entonces, así. Entonces, hasta académicos realistas en Estados Unidos decían: hay que tener cuidado con avanzar muchas veces hacia el este, ¿sí? Para no poner en peligro, o que sientan el peligro los rusos en el espacio postsoviético, porque si no puede haber conflicto, y eso fue lo que vino pasando. Un académico estadounidense realista, los más halcones, es muy crítico de la guerra en Ucrania, y varios por eso. Pero bueno, es una profecía autocumplida. Si ustedes miran muchos discursos de militares o de academias militares, o incluso senadores
En Estados Unidos van a haber, durante estos años, discursos muy impulsivamente belicosos. Digo, no quiere decir que en Rusia no los haya, pero belicosos contra Rusia. Y impulsando políticas que vayan a la inclusión de la OTAN de determinados países. Bueno, se construyó este conflicto también, ¿no? Era evitable, de alguna manera. Y ahora estamos en un conflicto donde hay armas nucleares de por medio todavía no usadas, ¿sí? Digo, para que veamos que estas cosas que se escriben, yo digo ciencia ficción, pero tengan en cuenta eso. Tengan cuidado con la ciencia ficción. Se puede hacer realidad, dice un proverbio chino. Entonces, dijimos, la geopolítica práctica, que es esta que escriben las burocracias, los estados, los statesmen, ¿no? Una geopolítica popular, ¿sí? que la vemos en los medios de comunicación, donde vemos representaciones todo el tiempo, medios, películas, series de televisión, digo, que vemos representados enemigos, caracterizaciones de personas, de tipo de política. Esto se ve muy claramente en general, y también lo vamos a ver con la cuestión espacial, digo, pero en general vemos representados, si vemos representación de México, vemos la frontera, el caos. Simplemente me remito a cualquiera de esas películas como el cruce de Texas a El Paso, digo. Miren cómo cambia el filtro de la luz, digo, nomás, digo, representaciones. Digo, la representación incluso de países de los más cerrados que se pueden imaginar, como Corea del Norte. Digo, uno ya se lo imagina por lo que vio. Viajamos a Corea del Norte, la mayoría de acá, supongo, digo, con lo que sí, y que lo que tenemos en la mente es lo que nos representa a nosotros. Bueno, todas esas representaciones es la geopolítica popular, ¿no? La tenemos y la representamos todo el tiempo. ¿Cómo se ve esto en la cuestión espacial? Bueno, algo estamos viendo. Está puesto el foco muy fuertemente en la ciencia ficción, pero tenemos cuestiones muy concretas de baja, media y alta órbita que tiene que ver muy fuertemente con competencia comercial y política actualmente, y militar, por supuesto, y también con la economía del conocimiento, ¿sí? Con fuerte innovación. Y finalmente tenemos la formal, la geopolítica formal, que es aquella que estamos haciendo cuando tratamos de pensar, hablar un poco de la pelota y empezar a pensar cómo se construyen estos discursos sobre amigos, enemigos, y se los caracteriza, y se caracteriza en estos escenarios, y se representa esa política. Bueno, esas representaciones de lo espacial es a lo que quizás deberíamos apuntar como punto de partida para discutir estos temas, ¿no? La idea de China enemigo, la idea de Rusia saliendo del lugar de la posguerra fría y volviendo hacia este escenario, ¿no? Bueno, todo esto tiene consecuencias políticas o podría tenerlas, muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes. Porque no solo por las opciones reales que tienen los decisores, ¿no? De la geopolítica práctica, que dice, no tenemos más aliados, Rusia dice, vamos a China, y nos apoyamos en China, cosa que alertan incluso los propios académicos de Estados Unidos, ¿eh? Lo ven, claramente. Sino que, ¿qué consecuencias podría tener eso, como excusa de la charla de hoy, en el espacio? Porque llevaría a esos dos grandes bloques que mencioné. Por ejemplo, es uno que imagino, a ustedes se les puede ocurrir otro. Y finalmente, vamos a algunas preguntas, o al diálogo, la cuestión con el tema de la Estación Espacial Argentina, ¿sí? Que Argentina es China, el territorio de Argentina está en Neuquén, en la cual forma parte de todo este imaginario de competencia geopolítica, puesto en palabras que suenan poderosas, ¿no? ¿Qué lugar ocupa? ¿Qué puede llegar a pasar? Y veamos el escenario del principio. Tenemos, por un lado,
que es un hecho puramente generado por la cooperación, para la cooperación internacional, en el sentido más liberal del término. Puramente liberal, y si quieren lo discutimos. Liberal es liberal, ¿sí? Cooperación, intercambio científico, tecnológico, en una potencia que tiene capacidad de transferencia tecnológica, que es China, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Después de la instalación de esa estación espacial, por supuesto que también hay en cartera hay otros, ¿sí? Que van a implicar para el país, ¿sí? Sacando de las cosas que yo dije, miremos también lo que nos atañe a nosotros, sino la ciencia ficción, que quizás no podamos aportar más que un astronauta o un piloto. Miremos, ¿no? Que la dimensión, tenemos la alta, media y baja órbita, pero también tenemos lo que pasa en la Tierra, en la estación espacial, ¿sí? Y esto puede tener consecuencias importantes, porque puede decir, generar un conflicto con China si nos empujaran a, de alguna manera, voy a exagerarlo, como lo digo, al cierre de esa estación, lo cual sería muy grave, porque China es un principal socio comercial prácticamente, digo, no el principal, pero de los primeros socios comerciales de Argentina, lo cual es muy importante. Se está convirtiendo de a poco en uno de los principales socios comerciales de todo el mundo, en algunos lugares está sacándole lugar a Estados Unidos, ¿sí? Lo que hace Estados Unidos con eso, sin la parte militar, ¿no? Sin la geopolítica práctica de su militar. Y por otro lado hay que ver qué hace China con respecto a la inversión en más cooperación en ese sentido, y cómo le responde Estados Unidos, sí, con más estaciones de investigación, de espacio profundo, etc. Y por otro lado, habría que ver qué pasaría en el peor de los escenarios en el que se cumpliera la profecía autocumplida de la estación espacial como estación militar. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Y la respuesta es, no lo sé. Evidentemente, bueno, me imagino un escenario que hubiera un escuadrón, bombardea por las dudas y se va, y abandona el territorio hacia el portaaviones, poner texto súper exagerando, sepan disculpar si están grabando la charla y queda para el futuro. Digo, porque puede ser mal tomado. ¿Puede llegar a pasar eso? Y, qué sé yo, lo cierto es que el peligro real lo están construyendo ciertas élites burocráticas que piensan lo geoestratégico, pero por otro lado, actores de la política argentina que lo compran, ¿sí? Que lo compran. Y que compran también el discurso de China enemigo. Y cuidado, porque eso está en el núcleo de casi todos los políticos, y no se fue de la boca de Biden tampoco. O sea, no cambió de Trump a Biden. Digo, Biden está en guerra, ¿no es cierto? No cambió. Así que, tengamos cuidado, porque la Argentina va a tener que jugar, de alguna manera, de forma hábil y con pasos ligeros para evitar determinados conflictos, pero también buscando más cooperación en estos aspectos en los cuales no puede comprar, fabricar ciertas tecnologías que son de escala exacerbadamente altas para poder acceder al presupuesto nacional, pero no solo para Argentina, sino para varios países. Pero tengamos en cuenta eso, que se va de escala, pero Argentina en esos puntos que tiene cuadros formados, técnicos formados, experiencia en determinados asuntos, puede llegar a lograr, ¿sí? Con esto cierro, puede llegar a lograr una alianza, si se quiere, estable con ambos países, con ambas potencias, puede llegar a una alianza con ambas potencias para la cooperación espacial, pero cuidado que si ese escenario se cierra, hay que ver
de alguna manera, cómo se atraviesa ese callejoncito que se va estrechando cada vez más. Así que yo creo que con esto dije un panorama general. Hay muchas aristas que no desarrollé porque tampoco sé qué les interesa. Ya nos habló de astronomía, pero hay muchos temas. Podemos hablar, pueden preguntar, podemos discutirlo por cualquiera de los lugares. Así que, sin más, gracias y ustedes tienen las preguntas que quieran decir. Sí, acá fueron dejando algunas preguntas en el chat. Acá Raquel preguntó, ¿quién controla el espacio aéreo para que aviones especiales emanen... Espaciales, pero... Dice especiales, pero supongo que es espaciales. Emanen chemtrails. No sé qué es, pero pregunta eso. Vale. Hola chicos. Chemtrails es un efecto que se da, que te lo explique un químico, es un efecto que se da con el combustible que le da el avión y el frío que hace ahí arriba. No voy a hablar de los chemtrails porque es un... ¿Puedo comentar? Sí, ahí está Raquel, hizo la pregunta. Hola, gracias por invitarme. Bueno, voy a ser muy súper breve. Hace mucho tiempo que me interesé por la astronomía, hice varios cursos, pero últimamente, ya hace varios años, aparecen aviones largando estelas que no son del combustible. En el mundo lo estamos estudiando y algunos más que tienen más tecnología han podido demostrar la química que tienen esas emanaciones. Y bueno, también hice algún que otro cursito de aviación en aeroplano, entonces más o menos sabía del tema y del control aeroespacial. Y bueno, esa era la pregunta, porque eso no es natural, no es normal, y hoy que las tecnologías están avanzando a pasos agigantados, agigantadísimos diría yo, bueno, nos enteramos de muchas cosas, sobre todo con internet. Y arriba había preguntado si ustedes conocen las tecnologías del oriundo de Rusia, Grigori Grabovoi, que actualmente tiene una universidad en Serbia. Él también es matemático, físico, y ha hecho muchas investigaciones aeroespaciales. De hecho, en la estación Mir, hace algunos años, que era una estación bilateral con Rusia y Estados Unidos, o la Unión Soviética, mejor dicho, ha puesto su granito de arena como científico. Y ahí les dejé el correo, la página es esa, la página oficial, y bueno, hay un montonazo de investigaciones en los cuales nos lleva a la toma de conciencia, es decir, a ver, ¿qué hago yo para que esto suceda? Porque nos dicen, anda afuera, anda a Marte, anda, qué sé yo, a Júpiter, pero no saben, no nos indican masivamente hacia adentro, no solo hacia adentro nuestro, sino, por ejemplo, investigar las profundidades del océano y las cualidades virtuosas del agua de mar. Y bueno, dije un montón, pero quizás a lo mejor suena como chino básico o como ruso básico. Gracias. Bien. Sí. Con la segunda pregunta no entendí bien, pero siento que es más un comentario. Con respecto a la primera, hasta donde tengo entendido, esto, si era por los chemtrails, de los aviones comerciales por lo menos, y solo voy a decir esto porque es lo que sé, pero cualquier cosa que hable un químico o un piloto que se interesa mucho más que yo, es el efecto químico que se da con la mezcla de combustible y la combustible de la atmósfera. Y es todo por mí, pero obviamente que todo no lo podemos conocer, así que habría que ver cada caso en especial, pero considero que eso quizás te lo debería responder un especialista del tema. Acá Sofía pregunta, a partir del marco teórico que se plantea, ¿qué variables debe tener en consideración Argentina como actor espacial? También un poco pensando en la posibilidad de cooperar, por ejemplo, con Brasil u otros países en la TAM. Si es con respecto a mi marco teórico, yo diría que habría que ser amplio, no habría que descartar la tradicional cooperación, de esto no hablé, podría haber hablado horas,
hice la tesis doctoral al respecto, la tradicional cooperación que tiene la Argentina con los Estados Unidos y con los países de la Unión Europea, que es impresionantemente amplia, y intercambio de formación y demás, si quieren preguntar, hablamos horas, pero otro encuentro con este voy a ser muy breve. Así que eso creo que no hay que descuidarlo, más porque está en la punta de la NASA. Después, con China, por supuesto, creo que es el actor por excelencia que la Argentina tiene que mirar hoy en día, entendiendo también el conflicto global que se está construyendo en torno a esto, pero claramente habría que ir con China con este sentido. Simplemente, y voy a hablar algo que no debería hacer, pero lo hago para que se entienda, respondiendo a las inquietudes supuestamente manifestadas por la sociedad civil, manifestadas en los medios de comunicación cuando se hicieron esos informes titulados Base Militar o Bases Militares o Tecnología Espacial China vinculada al sector militar de la República Popular China, atendiendo también a la transparencia de los acuerdos y de mayor uso de esa tecnología. Que, ojo, o sea, también lo pedimos con los Estados Unidos. O sea, es una cuestión de política exterior, relacionamiento con el tiempo que se va a ir dando, si se va dando políticamente, ¿no? Creo yo. Hay otros que, esa es mi visión, mis conclusiones parciales y ahora dichas. Habrá otros que te digan todo lo contrario. No hay que ir con China porque, bueno, por todo lo otro que yo estuve criticando, ¿no? Que es legítimo plantearlo, pero me parece súper incorrecto. Es una toma de postura que no tiene que ver con, creo, los intereses nacionales argentinos. Y acá José, uno de los organizadores también de la charla, relacionado a lo que preguntó Sofía, pregunta cuál es el nicho del mercado espacial que mejor le sienta a Argentina hoy en día. Bueno, claramente lo que puede hacer acá es satelital, pero bueno, hay otros. Hay otros que tienen que ver con otros que se están abriendo en torno a todo lo que es lo satelital, como por ejemplo el software, que si estoy viendo la pantalla, no quiero hablar, por eso mira ahí la pantalla, de lo satelital, pero para ponerlo súper resumidamente, va por ese lado. Pero creo que, repito, el país tiene la capacidad para, con financiamiento, una política sistemática en ese sentido, no solo tener capacidad satelital, sino tener capacidad de lanzador satelital, ¿sí? Eso se podría llegar a hacer. Es un mercado que tiene sus complejidades, pero creo que también, obviamente con lanzadores chicos por ahora, no como que no se puede lanzar hoy, pero creo que es posible. Acá si tienen alguna pregunta. Yo por mi parte tengo una pregunta y un comentario, ¿no? Respecto al comentario, estoy de acuerdo que debemos cooperar mucho más con China, es un actor que por lo menos para nosotros, los países periféricos, nos sirve mucho más, es funcional. El propio Kissinger hablaba de esto y advertía de que hay que irnos más y hay que tener cuidado con esta visión de colocar a China como el enemigo, porque eso es un problema hasta para Occidente mismo, ¿no? Verla como un enemigo porque se alía con Rusia y puede afectar mucho más. El que Kissinger habla de esto. Respecto a lo otro, siguiendo con este mismo hilo, la base espacial china, sin duda alguna, tiene una incidencia en la defensa nacional argentina, ¿no? Ya sea por lo imaginario de la geopolítica de reacciones o de interpretaciones, o más duro de decir si es poder realmente. Yo digo, si hay una escala mayor en el conflicto que se está dando justamente en estos días entre China y Estados Unidos, por lo menos ahora en Taiwán, podría afectar directamente la Argentina, más allá de que pueda afectar también la cooperación que Argentina quisiese tener con China, puede afectar esa cooperación. ¿Cómo haría Argentina para anticiparse estratégicamente a esta visión y poder decir, me mantengo neutral o tomo posición por alguno en caso de que se incremente el conflicto como se está dando en este momento? Hablando simplemente tomando posición o si sucediera algo acá.
Yo digo, si sucede algo en el tablero internacional, o sea, se incrementa la tensión entre China y Estados Unidos. Y Argentina, por tener la base espacial China, ya ha tenido muchas cuestiones, por ejemplo, la jefa del Comando Sur había advertido que era un peligro y toda la cuestión. Digo, incide la defensa de Argentina y qué haría Argentina como participación estratégica a este conflicto. El primer punto, voy a ser un poco crítico con eso que dijiste, es un problema para la defensa nacional argentina. Si voy a lo que yo dije, el marco teórico, te diría, bueno, eso lo decís vos ahora, o sea, o lo puede decir ciertos sectores. No necesariamente es así. ¿Por qué? Por una razón legal, diplomática y por una razón construida, digo, geopolítica. La razón geopolítica es que básicamente la Argentina, en términos de geopolítica práctica, no tiene ningún tipo de conflicto con China, que lo estoy diciendo muy brevemente, ¿no? Muy brevemente. Es más, no solo no tiene conflicto, sino que tiene mucha cooperación e interdependencia, que de una forma simétrica, por supuesto. En términos de, bueno, lo que podemos leer nosotros de esta geopolítica está claro, lo que estuve diciendo hace un rato. Y desde el punto de vista legal, diplomático, no es una estación militar. No, o sea, no importa que lo diga un profesor de una escuela militar que salió en los medios a decir que eso es una estación militar porque la maneja el ejército popular. No lo es. O sea, en América Latina hay militares que, digamos, que manejan estaciones espaciales y no necesariamente son estaciones de uso militar. Que pueden ser utilizados, es otra cosa. ¿No? Digo, ya, bueno, hay más necesidad, es relativo, no. Estoy relativizando, estoy diciendo el uso de la naturaleza de la tecnología. La naturaleza de la tecnología es que no es de uso, no tiene propósitos militares, tiene propósitos de observación del espacio exterior y, como dijimos, ¿podría ser utilizado para? Sí, tanto como las que están de la Unión Europea. ¿Sí? Que por cierto, digo, están utilizando hoy en día, la OTAN, los que están en guerra, digamos, son en la OTAN, y no China, ¿sí? Que, digo, hay escaramuzas, pero la OTAN sí está involucrada en el conflicto. No directamente, por supuesto, porque si no, una guerra de estas proporciones. Así que fijémonos cómo utilizamos las palabras, porque tal vez está hablando de una posición, una toma de posición sobre un conflicto, ¿sí? Que podemos llegar a tener nuestros intereses, Sí, y nuestra toma de posición, por supuesto que sí, pero fijémonos cómo lo decimos y qué decimos. Se manifestó en el terreno de montones de transferencias de tecnologías a lo largo de estos años y de otras tecnologías, digo, no solo espacial. Con las vacunas pasó eso. No quiero hacer propaganda con un famoso laboratorio que ahora está en conflicto legal con otro laboratorio importante de los Estados Unidos, que ciertos sectores de la política de Argentina o del mundo decían, esta mejor, queremos traer esta y no la otra, porque esta no tiene efectividad. Esos son discursos de interpretación de índole política, ¿sí? Índole política. Después está la cuestión médica, está la cuestión biotecnológica, ok. Pero esa es una cuestión política, ¿sí? Y en eso hay tomas de posición. Con lo espacial pasa eso. Pero los efectos legales, los efectos diplomáticos y geopolíticos, no es de naturaleza militar, ¿sí? No es de naturaleza militar. Y no representa una amenaza de parte de China para la Argentina, ni representa una amenaza para los Estados Unidos, porque no es militar. Ahora, si de eso se construye un conflicto militar, porque entre China y Estados Unidos, bueno, eso es otra cosa, y lo podemos discutir, pero es otra cosa. ¿Alguna otra pregunta tiene alguien? Muy claro. Me lo pueden preguntar, tenemos 20 minutos. También en el chat, a ver, creo que dejaron una pregunta.
Acá Shirley pregunta, hola, teniendo en cuenta que las estaciones de lanzamiento serán puntos críticos y deseables, me pregunto qué pasaría si un grupo terrorista toma posesión de una base. ¿Habría unión entre países o no? Perdón si es muy flashera la pregunta. Está bien, un re viaje. Bueno, es una linda película, un buen guión. Por lo general estos lugares tienen seguridad, mucha seguridad. Y sí, entiendo, vos estás diciendo que tome un grupo no estatal o paraestatal una estación espacial y ponga en peligro un país o a terceros. Eso es lo que esa fue la pregunta, ¿no? Estación de lanzamiento. La zona de lanzamiento. Fijo. Estación de lanzamiento, ¿no? O sea, estás diciendo que un cohete que va vertical vaya... No, yo entiendo que la base de la que salen los cohetes es tomada por los terroristas. Sí, sí, es correcto. Pero que los cohetes se utilicen para destruir ciudades, ¿no? No. O sea, pensándolo de que precisamente las bases de lanzamiento van a ser como la conexión entre digamos, los estados y el espacio. Pensar que un grupo terrorista diga, todos quieren esto, y si yo te tomo esto, te estoy frenando tu carrera al espacio. Y podría llegar a negociar un quilombo. Te digo, un viaje, pero no sé. Sí, No, o sea... yo lo pensaba más en decir, está bien, ahora no estamos hablando de una situación en donde estamos como lo políticamente correcto, decir, bueno, hay tratados y convenciones entre los países, sino estamos hablando de un grupo terrorista que le importa básicamente nada y quiere negociar y toma eso. En la literatura, o cierta literatura, para responderte rápido, de los estudios estratégicos, hay un concepto que se utiliza mucho que es disuasión, ¿sí? Que gran parte de lo escrito, que viene desde décadas, ¿no? Guerra Fría, misiles, ¿no? Habla de Estado-Estado, ¿no? Disuasión. Estado disuade al Estado de que haga una acción y que si la hace, pague las consecuencias. Todo lo que está escrito sobre armas nucleares, digo, tiene que ver con eso, por ejemplo. Pero también en los últimos años se escribió sobre disuasión, no me acuerdo cómo si le dicen zona gris, ¿no? ¿Qué pasa con estos actores no estatales? ¿No? Pero también existe la posibilidad de disuasión y para eso se encarga la seguridad. En la Argentina, los encargados de la seguridad, bueno, está bajo la cartera, bajo la Ley de Seguridad Interior, y la política de defensa nos atañe a defensa exterior, ¿sí? El ataque de un grupo armado externo, porque cada país tiene distinta apreciación y legislación al respecto. En Argentina intervendría la seguridad interior y claramente, respondiendo a tu flashera pregunta, tal cual lo dijiste vos, imagino que si eso sucediera aquí o en cualquier parte del mundo, lo veo como una muy buena película pochoclera, está bueno. Imagino que intervendrían ciertas fuerzas de seguridad, evitando que se queden con el control de las instalaciones. Pero, y otra cosa, perdón, eso de que, no tiene que ver con la charla, pero dijiste que los terroristas no les importa nada, estás dando por presupuesto de que es irracional. Es otro tema ya, no voy a hablar de eso, pero la metodología también hace presuponer que en gran parte de los casos, en los actores motivados, son altamente racionales, incluso si el objetivo es para quien hace la disuasión es irracional, sea algo divino, de los dioses o lo que sea, ¿no?
pero hay motivaciones racionales al respecto que tienen un objetivo político. Pero no quiero ir más para no flashear yo también. Está bien, está bien. Gracias. A vos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta acá o en el chat? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se puede por acá? Oh, Sí, se escucha. ¿qué tal? Sí, yo quería preguntar acerca de, ¿viste cuando mencionaste los dos conceptos, que uno era quizás uno más práctico y el otro tenía que ver con la representación del poder, ¿no? A veces uno, por ejemplo, cuando se encuentra con un discurso anticientífico o algo, es como que tenemos ciertas herramientas para ver, para luchar, digamos, contra ese discurso, o ver si, no quiero decir combatir, ¿no? Pero derribarlo de cierta forma. En este caso, como es de geopolítica, y no sé si decirlo está bien, pero tiene más un tinte de secreto, ¿hay alguna forma de poder ver estos discursos, o sea, darse cuenta de cómo vienen? Porque no es como que pueda ir a leer quizás un paper científico a ver si ahí puedo dilucidar si la información es más correcta o no. O sea, como ciudadano común, ¿no? Si estoy escuchando una noticia o algo, ¿qué herramienta podría tener o dónde podría buscar la información para ver si esa información es un poco más objetiva o no, quizás? Buena la pregunta. Cuando ves un programa de televisión que te dice, como el caso de la estación espacial, hubieron dos, si no me equivoco, uno de la nata y otro de Masur. Perdón si me olvido, debe haber habido otro, hubo un Infobae muy importante, bueno, hubieron varios, pero los más importantes fueron esos dos. América fue y Canal 13, ¿no? Sí. La objetividad como tal en ciencias sociales, es una discusión, pero así, o sea, Sí. quiero decir, o existe, pero existe la objetividad en tanto que cómo nos aproximamos al objeto de estudio, pero también hay subjetividad en torno a cómo elegimos. Bueno, hay toda una discusión que no quiero entrar en temas epistemológicos ahora. Pero que para mirar la geopolítica, por ejemplo, y ver los discursos, puedo decir que son secretos, no son secretos, están ahí. Entras a Google, vas a, por ejemplo, qué dice la NASA sobre la estación espacial, a quiénes cita, quiénes son los entrevistados sobre la estación espacial. Consultan a un experto, que ponen experto, si vos me decís a mí soy experto, me estás legitimando para decir algo. Si soy investigador científico, me estás legitimando para eso estoy sentado acá. La legitimación va en torno a los saberes, va también un poco en ese sentido. Si todos van en el mismo sentido y van construyendo una forma de explicar la realidad, evidentemente hay una toma de posición al respecto. ¿Se entiende? Pero Sí, si sí. vas en Google a lo que dice el Departamento de Estado, a lo que dice, ¿cómo se llama la comandante del Comando Sur? Laura, ¿cuánto? Bueno, la comandante, que estuvo acá en Argentina hace poquito, Richardson, Laura Richardson. Vas a encontrar lo que dice, es una posición oficial, es una lectura geopolítica de la realidad. Eso es una lectura geopolítica de los Estados Unidos, del Comando Sur. Ahí tenés, y no nada escondido. No está escondido eso. Está abierto para vos, para que lo leas y lo interpretes. Es bastante directa, por cierto. Argentina tiene cada vez mayor presencia china, bueno, ahí hay una toma de posición, ¿no? Por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Lo mismo, bueno, incluso, si querés me pongo un poco más picante, pero para cerrar, pero siendo muy breve. El discurso liberal de la política internacional, hoy se lo escuchás a Xi Jinping, no a otros actores, salvo por cuestiones de derechos humanos, que, bueno, que son tradicionales del discurso liberal, de posguerra por lo menos. Hay un orden liberal de posguerra que básicamente acá en Occidente es hegemonizado por Estados Unidos,
digamos, todos manejamos ciertos valores en común que tienen que ver con la cultura estadounidense, hablamos inglés como segunda lengua la mayor parte de las personas, o es el lenguaje de la diplomacia, bueno, hay una serie de cuestiones que me falta que les explique, como Max McDonald's, por el chip, yo no como McDonald's. Bueno, eso. Hay una serie de cuestiones de patrones en común, pero el discurso liberal, libre comercio, estabilidad política, hoy en día lo representa China. El otro mundo está en conflicto. En conflicto en una forma que muchos en Estados Unidos temen porque escale de formas impredecibles y de uso de armas nucleares. En China no. Ahora, bueno, está el tema de Taiwán, ¿no? Pero bueno, es otra cosa, todavía no tenemos ahí un dato, pero tenemos un discurso de China sobre Taiwán, claramente, ¿no? Sí. Pero todavía no tenemos ahí la guerra que Occidente dice. Gracias. Gracias. Mencionaste que hay una fuga de cerebro o una no retención. Un poco está más en materia de inflación, etcétera y demás. El hecho de que no hayan políticas de Estado, no sean eficientes, no se pongan, etcétera, problemas. ¿Cómo es que afecte que al país en sí a quedar supeditado a la opinión de otros, se adjudican la autoridad científica, de que va a que no hay la priorización de los científicos? ¿Todo bien? Te voy a decir, te voy a responder. Estoy pensando cómo te marco. No creo que no haya una política para retener científicos. No creo que eso sea así. Yo creo que sí la hay. Creo que se ve fuertemente afectada por la situación económica. Pero no creo que no la haya. De hecho, sí la hay. De hecho, podemos discutir cómo la hay, pero creo que sí la hay. O sea, ¿cuál es esa política? Algunos podrían decir, mira, no estoy de acuerdo, formar tantos investigadores en tantos temas y habría que formarlos en temas estratégicos que son estos y estos, porque también es una visión, ¿no? Imagínense un país. Pero yo creo que sí la hay. Creo que hay gobiernos que priorizaron más determinadas visiones. Por ejemplo, el segundo gobierno de Cristina Kirchner priorizó mucho la ampliación de la planta científica de la nación, por decir una cosa. El de Macri, por ejemplo, lo redujo en ese caso. Pero, por ejemplo, el de Macri hacía más foco, para mí, con pobrísimo éxito, pobrísimo, porque era política diputada, pero bueno, hacía foco en el crowdfunding, en inversión privada, cosa que no sucedió, que no iba a suceder, por las características del sistema científico argentino. También falta una simbiosis con industria que se está tratando de cimentar esos puentes con distintos tipos de éxitos. No los vemos en los diarios, tampoco son muchísimos, pero hay, ¿sí? Pero creo que sí hay, incluso en los gobiernos que por ahí uno puede decir, me gusta, ¿no? Vas a encontrar en todos una política de algo en ese sentido. Pero mucho más, si hablas de inclusión a planta, lo vas a encontrar en el segundo gobierno de Néstor Kirchner, que fue más, digamos, como discusión, pero el de Cristina Kirchner lo vas a ver más fuerte, que eso pasó, un dato de la realidad, es un dato objetivo. Ahora, el tema es el éxito y, bueno, cómo eso se tradujo en política industrial y demás. Tuvo éxitos y tuvo muchísimas deudas pendientes en muchos sentidos. Pero no creo que eso signifique, digamos, el desgranamiento de por sí del sistema científico, ¿sí? Quizás habría que ajustarlo en términos de dar incentivos, etcétera, ¿sí? No achicarlo, dar incentivos,
Y como vos dijiste, fuga de cerebros. Bueno, el sector espacial, no sé si llamarlo fuga de cerebros. Hay, por ejemplo, una carrera en La Plata, ¿sí? Y tenés San Martín, la Universidad Nacional de San Martín. Yo vengo de ahí, de donde formé. En la Universidad de San Martín, ahora creo que tuve una charla hace poco, tenés gente que se forma en ese tema. Es que, el tema, bueno, después es encontrar mercado, si quiere, para eso. El país tiene más, quizás más masivamente foco, no sé, en farmacéutica, qué sé yo. Bueno, puedo hablar de muchas cosas, y no tanto en el sector espacial, o con el sector espacial de ciertas limitaciones, que es bastante discutible, hay que hilar muy fino, pero que muchos ven como limitaciones a esa economía del conocimiento, y esa sería la explicación de por qué empresas se van del país, cuando en realidad surgen por la formación de universidades públicas de acá, cuando en realidad tuvieron los incentivos para surgir aquí. Pero ¿qué pasa? Que en la etapa de despegue de esas empresas, para tener escala, no tienen mercado acá, o tienen ciertas limitaciones que requieren ir afuera. Y por otro lado, y yendo al contexto global de crispación geopolítica como política, ¿qué pasa? Que estamos tan alterados que creamos incluso esa conciencia de, por ejemplo, acá no se puede, ¿no? Lo que ves en los diarios, hay un diario particular que salen siempre notas de, les no, muy bien, tenían 4 hijos y se fueron, tenían una empresa de tal y se fueron a vivir a su sueño tal. O sea, es la construcción del fracaso permanente, que no pinta la realidad general, sino que, digo, que puede haber otro fracaso, yo no quiero decir que no existan, sino que pinta la particularidad y tiene un sentido político. ¿Hay fuga de cerebro? Puede ser, en algunos casos, no sé, habría que discutirlo y verlo con los datos. ¿Hay gente que migra? Seguro. ¿Migra solamente porque este país no tiene oportunidades? No sé, se formaron acá, qué sé yo. Andá a formarte, andás a ser hijo de obrero en otro país de Europa y llegar a ingeniero espacial. Son pocos los casos, te lo aseguro. No. Además, tiene Se polariza la discusión en base también a lo que decías. No nos preocupa que hayan naciones de similar magnitud a la de China, por ejemplo, la de Europa, pero si es China, la opinión pública asocia China, comunismo, caso que levantan los medios, y ahí eso sí, me alarma. ¿A qué le atribuyen esa construcción? ¿Es algo planeado, no tan conspiranoico, sino algo, una bajada de línea? Intereses políticos. ¿Cómo eso afecta al desarrollo integral? Ahí en ese caso afecta las relaciones por la Estación Espacial China, que es un puntito básico, mínimo en todo lo que es el ecosistema. No se lo va a morir. Sí. O sea, Argentina tiene acceso al 10% del uso, le da el 10% del uso, el uso más eficiente, no sé, eso yo no estoy tan en el tema. Algunos me han dicho que sí, otros no tanto, no importa. No voy a hablar sobre lo que no sé, pero existe eso, digo, y es mínimo, digo, hay otras cosas que tenés la estación de Malargüe de Mendoza de la Unión Europea, de la Unión Europea, no, de la Agencia Espacial Europea, digo, tenés montones de cosas, ¿sí? O sea, hay intereses políticos cuando decís esto es peligroso y de esto no. Si querés, yo escribí algo sobre eso hace 1000 años, de buscarme, googlearme, estación espacial o algo así, no puedo llamar título, y googlearme y me vas a encontrar, vas a leer cómo comparo, cómo se trata en los medios la China con respecto a la europea. Buscar y ¿Y de Turquía que hiciste? ¿Y de Turquía que hiciste? Turquía sobre la cooperación argentina-turca en materia espacial.
sin lo que buscar. Bueno.